Con la venia de la presidencia, bienvenido, doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. Agradecemos su presencia y disposición para comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados para informar sobre el estado que guarda la administración pública dentro de las áreas bajo su responsabilidad. El día de hoy tomo la palabra en esta tribuna para ser portavoz no solo del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano donde participo, sino también a nombre de los gobiernos de los estados y particularmente de las y los presidentes municipales de todo el país. Quiero dejar claro, mi participación y mi cuestionamiento serán basados en una visión municipalista. Quiero hablar en defensa de los municipios. La buena marcha económica de un país siempre residirá en la fortaleza y estabilidad de sus estados y municipios. Ahí, en sus territorios, se genera la riqueza que contribuye en gran medida al fortalecimiento de las finanzas nacionales. Del análisis del presupuesto para el año entrante, queda claro que para este gobierno de la Cuarta Transformación, los estados y los municipios no son una prioridad. Siguen recortando los recursos destinados a estos niveles de gobierno. Queda claro también que en la asignación de partidas presupuestales son considerados como última opción. Para decirlo claro y con todas sus letras, los municipios y los estados no son una prioridad. Señor secretario, ¿cómo le vamos a explicar a los municipios que otra vez no hay dinero para impulsar su desarrollo y cubrir sus necesidades? Que ante la peor crisis de seguridad de nuestra historia reciente, eliminamos el Fortasec, con el que dotaban de patrullas, armamento y capacitación a los cuerpos policiales de sus entidades. En el propio informe de gobierno del presidente de la República, estamos en una glosa, hay datos que confirman lo que acabo de afirmar. En el apartado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos apreciar que la tasa real de incentivos económicos pagados a entidades federativas pasó del 19.6 en el 2017 a 3.7 al cierre del primer semestre del 2020. Esto es, sin duda, un nuevo atropello al pacto fiscal. Es claro que en cada nuevo presupuesto siguen los recortes a las entidades y municipios. Hoy la nueva puñalada en materia presupuestal la pretenden dar con la desaparición de los fideicomisos y de los fondos metropolitanos, instancias en que los municipios y entidades federativas recibían recursos. Ante este trato de parte de la Federación, no es casualidad que 10 gobernadores ya abandonaran la Conferencia Nacional de Gobernadores. Le quiero preguntar, con esto termino, ¿usted considera que este indicador es evidencia de que cada vez existe un mayor centralismo presupuestario? ¿Qué medidas consideran para solucionar esta problemática? ¿Considera oportuno revisar y crear un nuevo sistema nacional de coordinación fiscal en que se respete el federalismo y la equidad presupuestaria? Por sus atentas respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado del Toro. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario Arturo Herrera Gutiérrez. Con su venia, diputada presidenta, agradezco las preguntas del diputado Higinio del Toro, no solamente porque son muy importantes en cualquier país, pero sobre todo en un país federal como lo es México, pero también porque me ayuda a aclarar algunos de los puntos que más se han discutido y sobre los que se han expresado comentarios, incluyendo esta misma tarde, sobre la distribución de los ingresos. Entonces empezaría por la parte más relevante. La iniciativa que hemos enviado presenta participaciones federales que en el ramo 28, que van a ser un 6.5% más altas de lo que se estaba esperándose el cierre del año 2020. Y aquí hay que recordar una cosa: las participaciones federales no se dan a discreción de la Federación, se dan a través de la Ley de Coordinación Fiscal, y en la Ley de Coordinación Fiscal existe una fórmula muy específica que mapea de la recaudación a lo que se distribuye a los estados. De tal forma que aunque pusiéramos 0, tenemos que distribuir lo que aparezca ahí, o aunque pusiéramos el doble, tendremos que distribuir lo que la fórmula dé. En total, por fondos y participaciones,
Lo que se va a transferir a los estados, que es alrededor de 1.8 billones de pesos, representa más del 50% de la recaudación federal participable. Y si tomamos el total de los ingresos del país, incluyendo los que vienen por aprovechamientos, petróleo, etcétera, prácticamente un tercio, 1 de cada 3 pesos, va a los gobiernos subsoberanos. Y esto quisiera, si no le importa, aprovechar que es el mismo tema, porque alguno de sus predecesores, cuando fue el posicionamiento, dijo que la recaudación federal participable y los ingresos participables habían venido cayendo. En 1980 eran 1.9%, en el año 2000 eran 2.7%, en el año 2018 eran 3.6% y para el año 2019 ha sido 3.8%. De tal forma que los recursos no solamente han venido cayendo, han venido creciendo de manera importante. Pero eso es únicamente lo que compete a las fórmulas. Nosotros hemos estado trabajando con ellos a través de otros mecanismos. No todos los recursos que van a las federaciones salen del presupuesto. Por ejemplo, para el estado de Jalisco se apoyó para la línea 2 del metro a través de los recursos del Fonadín. Estamos a punto de apoyarlos nuevamente para los recursos que tienen en el periférico, pero hay operaciones adicionales a través de desdoblamientos y de concesiones. Pero curiosamente, yo diría, hoy el problema más serio que enfrentan las entidades tiene que ver no directamente con los recursos asociados al presupuesto, sino con algunas de las características en las que fue diseñado la Ley de Disciplina Financiera. La Ley de Disciplina Financiera establece que las entidades federativas tienen que pagar 3 meses antes de la salida de su gobierno la totalidad de la deuda de corto plazo. El año que entra da la casualidad de que prácticamente la mitad de los gobiernos estatales, 15 de las 32 entidades federativas, dejan los gobiernos y hay casi 29,000 millones de pesos en deuda de corto plazo. Esa es el elemento más delicado que hay y en el que estamos trabajando con los gobernadores y con los secretarios de finanzas, porque nos urge resolverlo a la brevedad posible. Gracias. Muchas gracias, secretario Herrera. Para hacer uso de su derecho de réplica tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Movimiento Ciudadano. Nuevamente, con su venia, Presidenta. Agradezco puntualmente, secretario, sus respuestas. Se acostumbra que en la réplica pues traigas preparado algo ya para contestar con base a lo que uno esperaría que respondieran. Y quiero desecharlo para hacer solamente uso de la voz. Y intuía que este tipo de respuestas se podrían dar, y creo que se lo había comentado ya en una reunión de la Comisión de Hacienda. No sé qué tan complicado sea para un ciudadano común tener una cita con usted. Yo le puedo asegurar que sería muy complicado. Sin embargo, los presidentes municipales todos los días se levantan en las mañanas y en los edificios de presidencia y atienden todos los días a cientos, a miles de ciudadanos que van con una respuesta. Son el primer nivel de responsabilidad ante la ciudadanía. Y a ellos son a los que les tenemos que informar que no hay recursos. Aquí le podrán pasar múltiples papelitos, múltiples estadísticas y podríamos decir que la tasa va de crecimiento. La realidad es que desde la llegada de este gobierno federal, los municipios reciben menos recursos. Desaparecieron el ramo 23, han desaparecido los fondos mineros, han desaparecido o quieren desaparecer los fideicomisos y quieren desaparecer Fortasec. Ellos son los que todos los días tienen que atender a los municipios y a los que les tenemos que decir a estos. A ellos poco les importa las estadísticas, los números, el creciente incremento de los probables recursos que hay. Lo que me queda claro, y quiero aprovechar estos últimos minutos, y yo sí entiendo, porque en un asunto de posiciones uno debe de entender que hay cosas bien hechas y hay cosas que no. A mí me queda claro que los municipios deben de recaudar más, coincido con usted, se acostumbraron a recibir solamente las participaciones y en esa reconversión deberían de ser apoyados. Pero también no puedo entender que desde este gobierno federal no se entienda que hay una gran crisis a nivel municipal. Los municipios se están convirtiendo administradores solamente del recurso predial, que usted lo sabe con números, prácticamente cubren apenas un porcentaje mínimo de los gastos que tienen que hacer.
¿Cómo le hacemos si cada vez les vamos a decir que van a recibir menos recursos? Y todavía más, podrá ser mi posición contra la posición de la Secretaría de Hacienda. Escuchemos qué están diciendo los académicos, los científicos, lo que está diciendo la comentocracia sobre este presupuesto. Creo, y lo digo respetuosamente, secretario, es un presupuesto que le está dando la espalda al país y particularmente se la está dando a los estados y a los municipios. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado del Toro Pérez. Tiene